Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia, que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y, por qué no, mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy. Queridos amigos, aquí les presento la segunda parte de esta brillante exposición del licenciado Manuel Suárez, politólogo, que nos hizo una prospectiva de la campaña electoral nacional 2019 en Bolivia. Aquí les dejo con su análisis de quién es el candidato más popular, cómo van a ir en adelante las campañas y cómo él, según él, los mitos de el nacionalismo popular están en el discurso de uno de los candidatos. Escuchémoslo en esta segunda parte. ¿Quién es el candidato más popular? Otra vez comienzo por el final y respondo directo. El candidato más popular en mediciones es Evo Morales. Entre favorables y muy favorables, Morales tiene 39%. Es la suma de los favorables más los muy favorables. Frente a Mesa, que tiene 24%. No es voto, es favorabilidad. Con un aditamento, Morales ha mostrado en los últimos meses una tendencia de ascenso lento en sus favorables y Mesa ha mostrado una tendencia de descensos que algunas encuestas evidencian como muy pronunciados y otra como lento. A más favorables tenga, politólogos, más votos subes y viceversa. Pero aparte de esa medición, la medición de favorabilidad, hay varias pruebas de estudios en encuestas y grupos focales para medir cuán popular y bien posicionado está un candidato, quiere decir hasta dónde puede llegar. Una de ellas es la prueba sobre las cualidades personales del líder. ¿Cuáles son las principales virtudes de cada candidato? Otra es la prueba sobre las capacidades de los candidatos. Por lo pronto veamos en los candidatos cualidades y capacidades. Se estudian las cualidades personales de los candidatos analizando 3 cualidades específicas que son las cualidades que jalan voto. Primero, la cualidad cercanía. Es una batería de preguntas en la encuesta. La pregunta clave es, ¿este candidato es una persona que se preocupa por los problemas de gente como usted? En esta cualidad Morales resulta de modo sistemáticos en encuestas y grupos el candidato que más se preocupa por los problemas de la gente común. Resulta el más cercano. Esta variable predice voto. La gente vota por un candidato que se preocupa por sus problemas. 2, la cualidad firmeza. La pregunta clave es, ¿este candidato es una persona firme y tiene liderazgo presidencial? Algunos analistas llaman a esto coraje y fuerza para defender a la gente, frente a los enemigos o las amenazas. También en esta medición Morales lleva la delantera a sus rivales con gran distancia. Se le ve el más fuerte, se le ve el más presidenciable. Esta cualidad también es buena para predecir voto. La gente vota por el candidato que aparece como firme para defenderla frente a amenazas económicas, de seguridad, de dignidad, etc. Y finalmente la tercera cualidad que se mide para ver la popularidad de los candidatos es honradez. La pregunta clave es, ¿este candidato es una persona honrada? En algunos estudios sobre esta cualidad hay un empate entre Mesa y Morales y en otros gana Mesa. El problema es que la puntuación de ambos sobre esta cualidad siempre es muy baja, como lo es de todos los políticos cuando se trata de la variable honradez. Y por eso la cuestión de la honradez normalmente no aparece en las campañas como un eje central para ganar votos. Politólogos, cuando trabajan en una campaña, nunca salgan con el mensaje, mi candidato es honrado. Nadie cree. Saquen esa variable, van a perder tiempo. Como apuntamos después de medir cualidades, otra medición interesante para saber quién es el mejor candidato consiste en investigar las capacidades. Antes hablamos cualidades personales, ahora capacidades. Capacidades son qué sabe hacer este líder. ¿Sabe crear empleo? ¿Sabe de salud? ¿Tiene experiencia en algo? ¿Es profesional? Pero más específicamente en estrategia, este tipo de investigación mide si el candidato es bueno para el tema estrella de la campaña. Por ejemplo, en esta elección, ¿cuál es el tema estrella?
salud. No es el principal problema de la gente, eso es empleo, seguridad y corrupción. Pero salud es lo que la gente cree que los candidatos pueden solucionar. Otra vez, politólogos, cuando prometan empleo, Goni ya prometió eso, ya no creen los electores, se quemó eso. Cuando prometan seguridad, nadie cree que un candidato va a solucionar el crimen en los barrios. ¿Qué creen? Salud. Por esta razón, como es obvio, el presidente Evo Morales ha sacado el susto. Mesa aparece en estudios como una persona que en preparación académica tiene más capacidad que Morales. La gente en los grupos menciona y admira la capacidad de Mesa como historiador, por ejemplo. Pero en esta elección, señores, la gente no votará por capacidad académica. En esta elección, el gran disparador de votos, cuando de capacidades se trata, es lo que mencioné, la cuestión de salud. He ahí el tema del SUS. Ahora bien, habíamos dicho que el mensaje de Morales tenía algunas debilidades y que una de ellas era precisamente que Morales ya no es tan fuerte, pues ha perdido credibilidad. Todos los candidatos como personas son parte básicas de sus propios mensajes electorales y de sus narrativas. Pero como ustedes saben, en el caso de los liderazgos carismáticos y caudillistas, en el caso de Morales, este nexo mensaje-candidato es aún más potente. Y por eso cuando sufre la imagen y la credibilidad del candidato, sufre la potencialidad del mensaje. El Morales de hoy es más débil, pero lo es en relación al Morales de ayer, porque, ojo, el Morales de hoy aún es mucho más fuerte que sus actuales rivales. En efecto, los estudios muestran que sigue siendo, en relación a sus rivales, el candidato más popular, el más cercano a la gente, el más firme, el que tiene las capacidades y la credibilidad necesaria para solucionar los problemas de la gente. Así las cosas, ¿cuáles son entonces las debilidades de este candidato? ¿Y qué consecuencias tendrían esas debilidades en octubre? Sus debilidades vienen en un paquete que los investigadores de encuestas llaman el efecto sorpresa-desilusión. La clave para entender el daño que causa el efecto sorpresa-desilusión en la imagen y el mensaje de Morales es la siguiente. Es un daño que resta votos blandos de Morales. Le quita votos en eso que llamamos el evismo blando. Son los electores que alguna vez votaron por Evo y que ahora por desilusión se fueron a otros sitios. ¿Se fueron a otros candidatos? No, señores. ¿Dónde se fueron? A indecisos. La pregunta es si esas debilidades del mensaje que llamamos el efecto sorpresa-desilusión es suficiente para provocar la derrota de Morales en la elección de octubre. La respuesta es no. Pero es suficiente para bajar al Morales del 64%, 63% del 2014, a una expectativa realista situada en torno al 49-50% de los votos. Veamos, es evidente que el efecto sorpresa-desilusión terminó produciendo un daño importante en la credibilidad de Morales. Y para explicarlo voy a referirme a dos ejemplos, dos hechos concretos. Uno, la sorpresa y desilusión que causó el que Morales apareciera como alguien que no respeta el voto. Un porcentaje importante de los electores pasaron de votar a Morales a declararse indecisos después de sentir que Morales no respetó el voto del 21F. En estos electores hubo una sensación de sorpresa, no esperaban eso de Evo Morales, y de desilusión inmediata. No tanto por la cuestión de la reelección, cuidado opinólogos, no molesta tanto en los grupos focales la cuestión de ser reelecto o no ser reelecto. Lo que molesta a estos electores es el sentimiento de que Evo, una persona en la que confiaban, les prometió algo, les prometió que iba a respetar el voto, y por primera vez no cumplió. Y sintieron que no cumplió además por proteger un interés personal. Sintieron que Evo les desilusionó, les falló. Por eso las campañas opositoras fallan cuando se centran en la cuestión de la reelección. Eso, mira, molesta, pero no es un tema grave, no te tumba voto de manera masiva. Lo que tumba voto es la desilusión. Vos dijiste que me ibas a respetar mi voto y no me lo respetaste. Es la mentira, lo que consideran un engaño, lo que molesta. Dos, la sorpresa, desilusión ante eso que la gente percibe como despilfarro. Es un efecto similar al tema del 21F. Es una sensación de sorpresa y desilusión, ya que el tipo de gastos percibidos por muchos electores como despilfarro, por ejemplo el Museo de Evo o el Nuevo Palacio, no concuerdan con la imagen casi mítica de un Evo Morales que era visto y sentido como un líder sencillo, popular y muy distinto a los demás. El llamado despilfarro generó la impresión
entre los votantes blandos de Evo de que Morales era como todos los políticos y que muchas de las cosas buenas que se decían sobre él era falsa. Otra vez se sintieron desilusionados. Ese es el efecto que ha restado del 64 a una expectativa del 50% de votos a Evo Morales. Puede alargarse esta lista de temas que han causado efecto de desilusión y que han dañado a Morales y hacia su mensaje. Por ejemplo, los varios casos de corrupción que han manchado al gobierno. Y quizá algún opositor con buen ánimo pueda creer que en estas debilidades está la clave para los que quieren derrotar a Morales, pensando en que la desilusión de sus electores blandos, en que en esa desilusión hay un terreno abonado para atacar de manera eficaz la candidatura de Morales. Una tentación, ¿no?, si estuvieras en una campaña opositora. Démosle duro con el tema del efecto desilusión. La noticia para este opositor imaginario, desde mi punto de vista, es que ese ataque no va a funcionar. Ni siquiera va a producirse, por muchas razones, pero la principal se basa en la siguiente hipótesis: en esta campaña no habrá ataque sistemático y sostenido contra Morales, porque no hay una candidatura con la fuerza suficiente para hacerlo. Y así, en mi hipótesis, no habrá más daño en la imagen de Morales de aquí a octubre, ni habrá más debilitamiento en su credibilidad del que ustedes ya conocen. Dicho sea de paso, una candidatura con la fuerza suficiente para atacar significa una candidatura con mensaje, estrategia, tiempo, candidato, mitos, dinero y estructura suficiente. La campaña de ataques sistemáticos, compañeros, o de guerra sucia, es una de las campañas más sofisticadas y complejas que existen. Son campañas mucho más complejas que las campañas de guerra limpia, como son las que más o menos intentan montar ahora los candidatos diciendo sus propuestas. Hoy por hoy, los candidatos opositores, como ustedes saben, tienen dificultades para desplegar sus campañas de guerra limpia. Imagínense las de guerra sucia. Finalmente veremos el sistema de mitos que legitiman el mensaje y la candidatura de Morales. Muchos bolivianos han escrito y teorizado sobre este tema. Yo mismo cometí la aventura de hacer un doctorado al respecto en los años 90, trabajando los conceptos de teología y religión política para explicar los mitos de lo nacional popular. Son los mitos bases del gobierno del MAS y del mensaje y de la estrategia de Morales. Pero no solo son la base del gobierno del MAS y de Morales, en realidad estos son los mitos que impulsan las más importantes creencias del orden político boliviano en el siglo XX y hasta hoy mismo. Y por si eso fuera poco, son los mitos que explican y legitiman el proyecto de modernización más fuerte que ha desplegado Bolivia hasta la fecha, que es el proyecto del nacionalismo estatista. Es decir, son los mitos que explican la idea de poder y la idea de lo público en Bolivia. Estos mitos nacen en la Guerra del Chaco, luego sirven de fundamento a la Revolución del 52 y al movimentismo, y como ven, llegan hasta nuestros días intactos. De ahí que, en materia de mitos, politólogos, los que enfrentan el mensaje de Morales no enfrentan poca cosa. Déjenme, les pido, poner en claro lo básico de estos mitos. El esquema de partida son las tres polarizaciones fuertes o históricas: la polarización nacionalismo-imperialismo, la polarización pueblo-oligarquía y la polarización cambio-pasado. La narrativa es así: el pueblo ha rescatado su identidad, nacionalismo, y al lado de Evo Morales ha protagonizado un proceso de cambio en el cual ha conseguido su soberanía. Para lograrlo, ha derrotado a sus enemigos externos, el imperio, y a sus enemigos internos, la oligarquía aliada al imperio. Hoy, tras esas batallas revolucionarias, ha llegado el momento de que el pueblo disfrute la estabilidad y disfrute del vivir bien. A Evo le toca la misión de cuidar esa estabilidad y esos logros históricos del pueblo boliviano. Redondo, ¿no? No tiene huecos eso. Eso es una rueda perfecta. En los estudios de opinión es fácil pillar en la mente del elector argumentos cómodos de orden y de tipo nacional popular. Por ejemplo, 1, las élites por lo general son malas y son enemigas del pueblo. 2, los pueblos originarios y su identidad son moralmente más puros y nobles que el resto. 3, los extranjeros son malos. Bolivia es rica, pero los extranjeros se roban nuestros recursos. 4, la nacionalización en general es buena. 5, los políticos del pasado son malos y ladrones. Todo lo que hicieron es muy malo. 6, los movimientos sociales son buenos. El capitalismo, 7, es malo y el socialismo es un poco mejor. 8, la revolución y los revolucionarios normalmente tienen buenas intenciones. 9, Bolivia necesita un líder que ponga mano dura. Ninguno de estos argumentos sería rebatido en electores indecisos en Bolivia en un grupo focal.
La verdad, y no es que sean rojos ni no rojos, no, son mitos de la realidad boliviana. La verdad es que no hay mensaje electoral boliviano que hoy por hoy pueda prescindir y menos despreciar lo básico de estos mitos. Por travesura teórica menciono estos mitos ya no en lenguaje coloquial y de grupo focal, sino en el lenguaje vuestro, politólogos. La identidad como legitimidad del poder popular, el poder popular como cuestión fundacional de la nación como lucha revolucionaria por la soberanía como valor moral, el cambio modernizador y antioligárquico como rumbo histórico de la soberanía nacional, la lucha contra el racismo y la descolonización, la lucha contra el imperialismo que fundó la discriminación, la injusticia, la desigualdad y el racismo desde el coloniaje. El coloniaje, no solo como alienación, sino como mecanismo de expolio de nuestros recursos naturales. El Estado y lo político como solución ética y técnica. La nacionalización como mecanismo estatal para consolidar esa solución. La movilización social, la polarización y la lucha amigo-enemigo como modo de liberación y de vida de la nación. Y por supuesto el líder indispensable en la conducción de la lucha. ¿Son tan fuertes estos mitos como hace 10 años? Quizá no. ¿Aún tienen estos mitos el monopolio de la verdad? Mi hipótesis es que no. La oposición desde el 21F, sobre todo, y se nota en los estudios, en los grupos, ha logrado hacerse un pequeño espacio usando un sistema de mitos alternativos, los mitos propios de la tradición socialdemócrata y de la tradición democrática liberal. En esta tradición de creencias modernas ligadas al pensamiento liberal, que los americanos lograron universalizar e imponer por las armas a la Europa de la posguerra. Los mitos ligados, por ejemplo, a la libertad individual, a los derechos humanos, a la democracia, a la idea de los republicanos, al Estado de Derecho, al emprendedurismo, eso disputa de alguna manera el monopolio total de la mitología nacional popular. Pero sin duda los mitos de lo nacional popular cumplen, y en mi hipótesis seguirán cumpliendo por mucho más, la tarea de legitimar con suficiencia proyectos de poder y mensajes electorales muy exitosos como el de Morales. Así es, amigos, muy interesante el análisis que nos hace Manuel. Realmente su caracterización de la popularidad del candidato Evo Morales es como para tener en cuenta en cualquier análisis. También cómo está yendo en este momento las campañas electorales, cómo estos mitos del nacionalismo popular aún siguen hoy día siendo claves en cualquier campaña política y aún siguen teniendo vigencia. Además que hay esta irrupción de un discurso ciertamente liberal que también está influyendo en una parte de la votación o de la población boliviana. Muy interesante el análisis y bueno, espero sus comentarios. Así termina nuestro programa de hoy. Yo no sé por cuánto tiempo más voy a Gracias por todo. Síganos en nuestro podcast preocupado por mil cosas y aburrido de Mentiras Políticas Bolivia pero siempre de Luis Blues Amiga. siempre intentando ser feliz. ¿Hasta cuándo Y bueno, seguiré así? muchas gracias. Esto termina aquí.